Hola chicos, buenos días. El tema que vamos a aprender hoy en el curso de comunicación y lenguaje se llama el texto expositivo y lo encontramos en la página 74 y 75 de nuestro libro. Un texto expositivo es aquel que nos informa de manera clara y ordenada sobre un tema concreto. Estos textos pueden incluir datos, ejemplos, fotografías, gráficos, etc., que nos ayudan a la comprensión del tema. La estructura de un texto expositivo puede ser variado según el tema. Por lo general lo podemos clasificar de esta forma. Iniciamos el texto con un título y es el nombre que vamos a elegir, depende del contenido que vamos a tratar. En la introducción vamos a presentar el tema que se va a tratar. Luego va a seguir el desarrollo donde se expone la información de manera ordenada y por último la conclusión, que es un breve resumen de lo expuesto. Por ejemplo, acá tenemos un texto expositivo sobre el oso pardo en peligro. Vamos a leerlo y luego clasificar las partes de la estructura de este texto. El oso pardo es un animal omnívoro. Durante el verano y el otoño se alimenta básicamente de frutos silvestres y de raíces que se encuentran en sus paseos por el bosque. Le gusta mucho la miel. Tiene muy desarrollados los sentidos del olfato y el tacto y muy poco el de la vista. Puede llegar a vivir hasta 25 años. Le gustan los bosques de montaña y las áreas rocosas donde hay muchos matorrales. Se detectó su presencia en Alaska, Canadá, Estados Unidos, el norte de México y en otras zonas de Europa y de Asia. Con el paso de los años, el número de osos pardos es cada vez menor. Esto se debe sobre todo a la acción del ser humano, la caza furtiva, la colocación de cepos o la utilización de venenos que afectan directamente la supervivencia de esta especie. En este ejemplo, el título es El oso pardo en peligro. La introducción la podemos encontrar en ¿qué es el oso pardo? ¿Qué es? El oso pardo es un animal omnívoro. En el desarrollo nos explica de qué se alimenta, qué le gusta, qué sentidos tiene desarrollado, dónde se ha detectado la presencia de los osos pardos y este en general es el contenido del que va a tratar el tema. Por último, la conclusión es una parte donde nos resume el texto que hemos escrito sobre el oso pardo en peligro. Para poder redactar nuestro propio texto expositivo, debemos de buscar primero el tema que vamos a explicar. Luego debemos estructurar la información de esta forma. Primero separar la introducción, el desarrollo y por último redactar una conclusión que explique brevemente el tema. Otro ejemplo del texto expositivo es este, el agua. El agua es el título de nuestro texto expositivo. Para empezar a redactar uno debemos de investigar todo lo relacionado con el agua. Acá, para redactar la introducción tenemos que escribir qué es el agua. Y acá nos explica, el agua, de latín aqua, es una sustancia cuya molécula está formada por 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno, H2O. Luego, para el desarrollo empezamos a explicar qué es el agua, cuál es el término, cómo se denomina, qué recubre el agua. Este es otro ejemplo sobre un texto expositivo. El título es el agua. Para poder redactar nuestro propio texto expositivo debemos de investigar todo lo relacionado al agua y separarlo de la siguiente estructura. Una introducción que nos va a explicar qué es, un desarrollo que nos va a explicar el contenido de este texto y por último una breve explicación de lo que trata en la conclusión. Vamos a leer el ejemplo. El agua, del latín aqua, es una sustancia cuya molécula está formada por 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno, H2O. Acá representa lo que es la introducción del texto. Luego se pasa al desarrollo. Es esencial para la supervivencia de todas las formas conocidas de vida. El término agua generalmente se refiere a la sustancia o un estado líquido, aunque la misma puede hallarse en su forma sólida llamada hielo y en su forma gaseosa denominada vapor. El agua cubre el 71% de la superficie de la corteza terrestre.
Se localiza principalmente en los océanos, donde se concentra el 96.5% del agua total. Los glaciares y casquetes polares poseen el 1.74% de los depósitos subterráneos llamados acuíferos. Los permafrost y los glaciares continentales suponen el 1.72% y el restante, el 0.04%, se reparte en orden decreciente entre lagos, humedad del suelo, atmósfera, embalses, ríos y seres vivos. Por último, la conclusión es: el agua es esencial para la existencia de los seres vivos. Es por eso que debemos darle los cuidados necesarios utilizándola de manera responsable. Este es el segundo texto que aprendemos durante el año. El primero fue el texto instructivo, en el cual la diferencia de este es de que el instructivo nos da la forma o pasos específicos para realizar una tarea. En cambio, el texto expositivo se encarga de darnos información sobre un tema. Para poder redactarlo debemos de investigar primero el tema y luego clasificarlo en introducción, desarrollo y por último la conclusión. Ahora vamos a resolver las páginas 74 y 75 de nuestro libro. En la página 74 vamos a tener que leer estas preguntas y realizarlas en el cuaderno. ¿De qué trata el texto? ¿Cuántos párrafos tiene el texto? Todos los párrafos se desarrolla la misma idea. ¿Qué se dice el tema en cada párrafo? Y vamos a relacionar el párrafo 1, el párrafo 2, el párrafo 3 con las ideas que redacta. Ustedes, si no les cabe acá relacionarlo, van a tener que relacionarlo en el cuaderno. En el inciso 8 debemos de comparar las estructuras. Tenemos dos tipos de textos. Los vamos a leer y vamos a identificar cuál es el texto expositivo y vamos a justificar la elección. ¿Qué tipo de texto crees que es el otro? En la primera observamos que es un texto que tiene introducción, desarrollo y conclusión. En cambio, en el texto B nos da los materiales y las instrucciones. Van a responder esto en el cuaderno o lo pueden responder en un espacio acá en el libro. Luego respondemos: coloca un título al texto expositivo y comenta de qué habla, de qué se dice del tema en cada párrafo. Esto sí lo vamos a realizar en el cuaderno. El inciso 9 no lo vamos a realizar. En el inciso 10 vamos a redactar nuestro propio texto expositivo. Es muy importante que al investigarlo ustedes lo realicen con sus propias palabras. Van a realizarlo de forma individual y van a investigar sobre un animal de América en peligro de extinción. Primero deben de leer este ejemplo, el ejemplo de el tapir. Acá está el contenido. En la introducción, desarrollo y conclusiones, la información sobre el tapir. Ustedes van a elegir el animal que se encuentra en peligro de extinción, van a investigar sobre él y luego van a clasificar la información en introducción, desarrollo y conclusiones. Lo van a realizar con sus propias palabras. Y es así como terminan de trabajar la página 74 y 75 del libro. Recuerden hacerlo en su cuaderno. Pueden agregar gráficos, recuerden, ejemplos o fotografías.